La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos. Buenas tardes, soy la doctora Victoria González Gutiérrez, profesora investigadora de la Escuela de Administración y Negocios, CETIS Universidad, Campus Mexicali. Y muchas gracias a la voz del zorro por invitarme a platicar un poquito con ustedes el día de hoy. Me gustaría iniciar con ustedes con un tema que es sumamente importante. Está relacionado directamente sobre la importancia que tiene el conocer la cultura de las personas al momento de llevar a cabo los procesos de negociación. ¿Qué es la cultura? La cultura no es otra cosa más que una serie de presunciones derivadas de la sociedad sobre cómo debemos pensar y comportarnos. Finalmente, es muy cierto, nosotros llevamos a nuestros procesos de negociación nuestras costumbres, nuestra cultura. Sin embargo, los nuevos procesos de globalización nos están exigiendo que nosotros tengamos la capacidad para poder hacer negocios con personas de cualquier parte del mundo. ¿Eso qué implica? Implica que tenemos que conocer, implica que tenemos que estudiar, implica que no nos debemos de cerrar en una burbuja y decir, yo soy mexicano, así hago negocios y así lo voy a hacer siempre. Eso no puede ser. Me ha tocado escuchar gente que dice, ¿por qué me tengo que acoplar yo a una persona que viene de fuera a hacer negocios? No es acoplar, es tener la capacidad intelectual para poder conocer la forma de negociar de manera adecuada con cualquier empresario de cualquier parte del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos viviendo un proceso en el que nuestro país depende mucho de la inversión extranjera. ¿Por qué hemos sido exitosos en eso? Porque somos personas muy competitivas, porque sabemos hacer negocios dentro del ámbito internacional. ¿Qué implica esto? Implica que nos preparemos. Quizás muchos de nosotros vayamos a ser empresarios o somos empresarios o quizás tengamos que solicitar un empleo a un empresario extranjero. Desde ahí empieza tu capacidad de negociación. Si conoces la cultura y las costumbres de esa persona, tienes un 90% de tener éxito en ese proceso de negociación. ¿Qué tenemos que conocer? Desde la forma de saludar. ¿Qué implica saludar? Implica conocer que dependiendo del país, dependiendo de la cultura, cada persona, cada empresario tiene una forma específica de saludar. No es la que conocemos nosotros, de que constantemente estamos dando un apretón de manos y de esa manera estamos dándole la bienvenida a una persona. Es lo más común para nosotros. ¿Por qué? Porque así estamos acostumbrados a trabajar. Sin embargo, hay culturas en Asia en donde tú no puedes darle la mano, tienes que dar una reverencia. Eso es señal de respeto, eso es señal de cultura, eso es señal de que estás interesado en hacer un negocio con él. Lo estás respetando, estás entendiendo su forma de trabajar. Hay culturas en donde no puedes tocar a una persona. ¿Por qué? Porque su cultura no te permite que tengas esa relación. No la puedes saludar tocándola, no la puedes saludar dándole un apretón de manos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Conocer. Y para conocer, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. Estudiar a la persona con la que vas a hacer la negociación. En el caso, por ejemplo, de cómo te vas a dirigir a esa persona. Hay culturas en el mundo en donde vas a decirles por su nombre, te vas a dirigir a ellos por su apellido o te vas a dirigir a ellos sobre el rango que tengan dentro de la empresa. Entonces, ¿qué implica esto? Conocer. Definitivamente vuelvo a lo mismo, conocer cómo negociar con estas personas. Habrá culturas también que el lenguaje corporal lo interpreten de manera diferente. Mucho cuidado con el lenguaje corporal. Para nosotros mexicanos es muy común el mover las manos, la cara, el hacer gestos, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras costumbres.
En algunos países, hacer cierto tipo de señalamientos o de lenguaje corporal implican palabras inadecuadas, implican situaciones desagradables que nos pueden llevar a cometer un error y que nuestra negociación no se cierre. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, esta señal que hacemos nosotros de, ok, está bien, me parece bien. En algunas regiones de Brasil estás haciendo referencia a una parte del cuerpo. Es una grosería. Entonces, para nosotros es muy normal, pero si nosotros recibiéramos a un empresario de Brasil que quisiéramos hacer pues algún negocio con él y le decimos, nos pareció muy bien lo que tu propuesta, en ese momento todo lo avanzado puede ser un rotundo fracaso. Hay que cuidar el lenguaje corporal. Hay regiones, por ejemplo, en Italia, en donde si tú haces esto, para nosotros en México hacer esto es quizás, estoy pensando, para un italiano o una italiana hacer esto es como invitarlo a salir, tiene otro significado. Entonces, debemos cuidar nuestro lenguaje corporal para no cometer un error de este tipo. Por ejemplo, el cruzar la pierna en algunas regiones del Medio Oriente, cruzar la pierna y enseñar la suela del zapato es una grosería, estás enseñando la mugre del mundo, así lo ven ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Tener los pies en el piso. Obviamente no son estáticos, los puedes estar moviendo, pero cuidar siempre no enseñar la suela del zapato. Son aspectos del lenguaje corporal que tenemos que considerar. Podemos estar en un proceso de negociación y en algunas regiones de China tú puedes escuchar a algún empresario que haga esto y tú puedes decir, ¿qué pasó? ¿Estoy haciendo algo malo? ¿Dije algo incorrecto? No, es una manera de decirte, te estoy poniendo atención. Puedes ver en alguna ocasión alguna persona de Japón que haga esto y tú puedes decir, no me está entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Es una forma que tienen ellos. Sí, te estoy escuchando con los ojos cerrados, no hay ningún problema. Hay que saber interpretar en ese sentido todo lo que es el lenguaje corporal. ¿Qué otra cosa importante tenemos que cuidar en el lenguaje corporal? No tocar a las personas. En ocasiones nosotros mexicanos somos muy afectos a tocar, muy afectos a saludar, muy afectos al abrazo. En ese sentido, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo nuestro lenguaje corporal está proyectando, está diciendo algo y dependiendo de la cultura es la forma en que lo están interpretando. En el caso, por ejemplo, del idioma, pues ahí no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque el 90% de las negociaciones que se hacen en el mundo se hacen en inglés. Entonces no habría ningún problema en ese sentido. También, por ejemplo, cuando nosotros recibimos a una persona que viene de otro país a hacer negocios o vamos a su país a hacer negocios, el protocolo de negociación te dice que tienes que dar un regalo y te van a dar quizás un regalo. Entonces, hay maneras de dar el regalo y manera de recibir el regalo. En el caso, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una negociación con personas de Singapur y antes de llevar a cabo el proceso de negociación llegamos con un regalo, te lo van a rechazar. ¿Por qué te lo van a rechazar? Porque para ellos es como si los estuviera sobornando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si algún día hacemos negocios con personas de Singapur, no llevar un regalo, esperarnos a que finalice el proceso de negociación y analizar la situación si se presta para un regalo. En el caso, por ejemplo, de algunas regiones no puedes dar regalos en pares, tendrían que ser en impares. En algunas otras regiones también, por ejemplo, no puedes dar regalos que vayan envueltos de cierto tipo de colores porque significan muerte o significan enfermedad. Entonces hay que cuidar cómo vamos a envolver el regalo, cómo lo vamos a entregar y también, como les comentaba, cómo lo vamos a recibir. Si a nosotros algún empresario de China nos da un regalo, nosotros nos tenemos que negar 3 veces.
Decir, no, gracias, no, gracias. Y en la tercera lo recibimos con mucho cariño y lo abrimos delante de ellos y hacemos una expresión de, wow, esto está maravilloso. Es un regalo fabuloso. Tenemos que ser muy expresivos en ese sentido. Y pudiera irme con ustedes mucho rato hablando sobre cómo entregar y recibir un regalo por cuestión de cultura en algunas regiones del mundo, pero para cortar un poquito el tiempo, sí les debo de decir que hay que cuidar mucho el detalle de qué damos, cómo lo recibimos y qué colores envolvemos los regalos. Es importante también que nosotros conozcamos un aspecto serio que es la proxemia. ¿Por qué es la proxemia? Es la distancia social, la distancia íntima, personal y pública en la que nosotros nos vamos a acercar a una persona al momento de llevar a cabo un proceso de negociación. En el caso, por ejemplo, de los norteamericanos, más o menos se maneja una proxemia de 1 metro. ¿Qué implica esto? Más o menos toma lo que mide tu brazo y es la forma en que tú te puedes acercar a esa persona. ¿Para qué? Para no invadir su espacio personal, ¿sí? Nosotros, los latinoamericanos, traemos por ahí más o menos una proxemia de 30 centímetros, o sea, la proxemia no es tan distante en el caso de nosotros. Habrá culturas en donde no puedas acercarte menos de 1 metro. Entonces, el cuidar el aspecto de si podemos acercarnos o no a una persona en el proceso de negociación, hay que cuidarlo. ¿Cómo hay que cuidarlo? Hay que estudiar antes de relacionarnos con estas personas. ¿Por qué? Porque podemos cometer un error. Ellos se pueden sentir incómodos y se pueden sentir invadidos en su privacidad. ¿Por qué sucede esto? Pues algo bien interesante. ¿Por qué sucede? Porque hay países que se consideran dentro de lo que son culturas de contexto alto y culturas de contexto bajo. ¿Qué implica esto? Los países que son de contexto alto, por ejemplo, ahí entran gran parte de lo que son las culturas asiáticas, antes de hacer una negociación, ¿qué es lo que hacen? Establecen la confianza. Si no hay confianza, no cierran un proceso de negociación. Valoran mucho las relaciones personales, valoran mucho los acuerdos basados en la confianza, mucho. Puede haber una negociación en donde te digan, sí, quiero hacer un negocio contigo, hablando de algunas culturas de Asia, que te lo digan de manera verbal. Y si te lo dicen es que sí lo van a hacer, no necesitas un contrato firmado. ¿Por qué? Porque ellos están basando su negociación en la confianza. Son lentas, son rituales, en algunas ocasiones sí. ¿Por qué? Porque se toman su tiempo para analizar si verdaderamente quieren hacer negocios contigo. Y quiero aclarar algo muy, muy serio en este sentido. Todo lo que les estoy platicando no es el 100% de las culturas de las que les estoy comentando. Hay obviamente diversificación dentro de esas mismas culturas y habrá negociadores y empresarios que estén tropicalizados igual que nosotros y puedan relacionarse de manera adecuada de acuerdo al país en donde están. Entonces no debemos de generalizar, les estoy hablando de manera muy específica de algunas culturas en particular. Existen también lo que son las culturas de contexto bajo. En estas culturas, en esta cultura entramos nosotros, los mexicanos, algunos países europeos, y ahí, por ejemplo, obviamente también Estados Unidos, ahí, por ejemplo, esta forma de hacer negocios, es decir, directamente al negocio, a lo que vas. Valoramos o se valora mucho lo que es la experiencia de la persona con la que tú vas a negociar. Los acuerdos son llevados de acuerdo a contratos y a formas muy concretas y específicas. No dejan nada a la confianza. Todo es de acuerdo a contrato y de acuerdo a aspectos específicos y concretos. Las negociaciones son sumamente eficaces y son sumamente rápidas las negociaciones. ¿Por qué les platico todo esto? Se los platico porque les comentaba hace un momento, vivimos en un mundo globalizado y tenemos que hacer negocios con
diferentes partes del mundo, con diferentes empresarios, y quizás muchos de nosotros nos toque trabajar, como en mi caso, con personas de diferentes partes del mundo. Yo tengo investigaciones con personas de Latinoamérica, con personas de Europa, con personas de Australia, también con personas de Sudáfrica. Y ahí es donde he aprendido que sí se aplica todo esto que les estoy comentando. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros debemos de tener una perspectiva global, debemos de tener un interés cultural, es decir, conocer todo lo que está a nuestro alrededor para saber cómo relacionarnos, hacer buenos contratos, buenas negociaciones y buenas relaciones personales. Tenemos que tener una capacidad increíble de adaptabilidad cultural, una capacidad de comunicación transcultural, que es precisamente lo que les estoy platicando en este momento. Saber cómo nos vamos a preparar para hacer negocios con personas de otros países. Y finalmente, pues lo que es el aspecto de la colaboración transcultural, esta nos ayuda a entender que independientemente de la nacionalidad que sea una persona, tenemos que ser muy conscientes, muy cuidadosos, muy respetuosos de cómo nos vamos a relacionar con esas personas, independientemente de que sus costumbres, sus ideas y sus formas de pensar sean diferentes a las nuestras. Ninguna cultura es mejor que otra, todas son importantes, y en ese sentido yo quisiera concluir diciéndoles que debemos de respetar, independientemente de que no tengan nuestras mismas ideas, nuestras formas de pensar. El hecho de ser ciudadanos del mundo nos obliga a entender esas culturas, saber cómo trabajar con ellos, y lo más importante, cómo nos podemos relacionar de una manera respetuosa, de una manera exitosa, porque finalmente esto es lo que hace que nosotros verdaderamente estemos viviendo los procesos de negociación internacional, los procesos de ser un ciudadano del mundo. Muchas gracias por su atención. Les dejo todas esas tareas para que las vayan analizando, y por ahí nos veremos en una segunda entrega. Me gustaría ir trabajando los procesos de negociación por regiones del mundo, por países, para que podamos entender bien la importancia de conocer la diversidad que hay dentro de los procesos de negociación, que están directamente relacionados a lo que son sus ideas y costumbres, y que su base fundamental es la cultura. Muchas gracias a todos por su atención, y por ahí nos estaremos viendo en una segunda entrega, si por ahí me invitan en otra ocasión. Muchas gracias, les mando un abrazo, y acuérdense de algo bien importante. Pónganse zorros. Gracias a todos. Bye bye. Un abrazo a todos. Gracias. Es momento de repasar las 5 voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. La cultura es una serie de presunciones derivadas de la sociedad sobre cómo debemos pensar y comportarnos. Punto número 2. Los nuevos procesos de globalización nos exigen tener la capacidad de hacer negocios en cualquier parte del mundo. Esto implica conocer, estudiar y no cerrarse. Punto número 3. Dependiendo del país o de la cultura, existe una forma específica de saludar. Puede ser de mano, con reverencia o simplemente sin tocar a la otra persona, de tal manera que se recomienda estudiar detenidamente la cultura de la persona con la que vas a hacer la negociación. Punto número 4. La proxemia es la distancia personal, íntima y pública para acercarnos en un proceso de negociación. Dependiendo de la región, será la distancia para saludar. Punto número 5. El negociador debe tener la capacidad de adaptabilidad cultural e intelectual, así como de comunicación transcultural. Debe prepararse para negociar con otros países, así como de respetar las ideas o formas de pensar por ser todos ciudadanos del mundo. De esta manera, podremos relacionarnos de forma respetuosa y con éxito.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.